Samuel nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente cuando aceptó el trabajo como jardinero en la mansión de los Lombardi. Para él, era una oportunidad como cualquier otra, un trabajo digno que le permitiría ayudar a su madre enferma y ahorrar para sus estudios. Sin embargo, lo que no sabía era que al cruzar los enormes portones de aquella propiedad, su destino tomaría un rumbo inesperado. Los Lombardi eran una de las familias más poderosas de la ciudad. Dueños de empresas, propiedades y rodeados de una élite que parecía vivir en un mundo completamente distinto al de Samuel. Desde el primer día que llegó, supo que no encajaba allí. No porque él se sintiera menos, sino porque ellos lo hacían sentir así. Los empleados de la casa lo trataban con respeto, pero con distancia. La señora Lombardi, una mujer de mirada fría y elegante presencia, lo observó con desdén cuando lo vio por primera vez, sin siquiera molestarse en dirigirle la palabra. Los hijos varones de la familia, en especial Esteban, el mayor, eran los que dejaban en claro con burlas y comentarios sarcásticos que Samuel no era más que un peón en su mundo. Pero entre todos ellos, había una persona diferente. Isabella Lombardi, la hija menor, de ojos dulces y sonrisa radiante, que no miraba a Samuel como los demás. Desde el primer día, hubo algo en ella que lo desarmó. Una amabilidad genuina, una ternura que contrastaba con el frívolo entorno en el que había crecido. Al principio, Samuel intentó ignorarla. Sabía que era peligroso siquiera imaginarse algo con ella. Un joven humilde como él no tenía derecho a enamorarse de una mujer que estaba destinada a casarse con alguien de su mismo círculo, alguien con un apellido ilustre y una cuenta bancaria repleta. Pero el destino tenía otros planes. Lo que comenzó como un simple trabajo, pronto se convirtió en un desafío. Porque a pesar de sus esfuerzos, a pesar de tratar de evitarla, Samuel se enamoró de Isabella. Y ese amor le costaría demasiado. Porque en un mundo donde la diferencia de clases dicta el valor de las personas, los sueños de un humilde jardinero no valen nada. Samuel no solo fue rechazado, fue humillado, pisoteado por la soberbia de los Lombardi, destruido por la crueldad de quienes creían que su amor era una aberración. Pero lo que nadie imaginó fue que Samuel volvería. Y que cuando lo hiciera, ya no sería el mismo. El sol de la tarde caía con fuerza sobre los jardines de la mansión Lombardi. Samuel, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, trabajaba con la dedicación que lo caracterizaba. Era su primer día en la propiedad, y aunque el calor era insoportable, no pensaba quejarse. Sabía que tenía suerte de haber conseguido ese empleo. Desde niño había aprendido que en la vida todo costaba, que las oportunidades no llegaban fácilmente para alguien de su origen humilde. Su madre, quien lo había criado sola tras la muerte de su padre, siempre le repetía que el trabajo honesto era el único camino para salir adelante. Por eso, cuando le ofrecieron la posibilidad de ser jardinero en la residencia de una de las familias más ricas de la ciudad, no dudó en aceptar. Pero nada lo había preparado para lo que encontraría allí. La mansión Lombardi era un reflejo del poder y la opulencia. Mármol, esculturas costosas, ventanales inmensos que dejaban ver la perfección de cada detalle. A Samuel no le sorprendía. Había pasado toda su vida viendo esas diferencias sociales desde la distancia. Pero lo que no esperaba era que, dentro de esas paredes, encontraría a la persona que marcaría su vida para siempre. Fue en medio de su trabajo cuando escuchó una risa. Al alzar la vista, vio a Isabella Lombardi, la hija menor de la familia, sentada bajo la sombra de un árbol, riendo con una amiga mientras hojeaba una revista. Samuel sintió un extraño nudo en el pecho. No era solo su belleza lo que lo impactaba. Isabella tenía algo distinto, un aire de inocencia, una dulzura que contrastaba con el entorno frío y calculador que la rodeaba. Intentó no prestarle demasiada atención. Sabía cuál era su lugar. Pero entonces, Isabella giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de él. Fueron solo unos segundos, pero a Samuel le parecieron eternos. Ella no desvió la mirada de inmediato, como haría cualquier otra persona de su clase. No lo vio con superioridad ni con indiferencia. Hubo un destello de curiosidad en su rostro, una chispa de interés genuino. Samuel bajó la mirada de inmediato y siguió trabajando. No debía soñar con imposibles. Sin embargo, mientras terminaba su tarea, sintió aquella sensación extraña en el pecho. Un presentimiento. Algo le decía que Isabella no sería solo una persona más en su vida. Aunque aún no lo sabía, aquel primer encuentro marcaría el inicio de una historia que cambiaría su destino para siempre. Una historia que lo llevaría al límite.
que lo haría enfrentar el peor dolor, pero que también le mostraría que el amor verdadero no entiende de clases ni de prohibiciones, y que, aunque intentaran destruirlo, Samuel nunca dejaría de luchar. Los días pasaron con rapidez en la mansión Lombardi, pero para Samuel, cada jornada era una prueba de resistencia. No solo por las largas horas bajo el sol, podando arbustos y cuidando los jardines perfectos de la familia, sino por la sensación constante de que no pertenecía a ese lugar. Cada mañana, al llegar, las miradas de los demás empleados eran educadas, pero distantes. Sabían que él era nuevo, sabían que, al igual que ellos, no era más que un trabajador. Pero los Lombardi eran otro asunto. Para ellos, Samuel no era más que una sombra en el paisaje, un peón en el tablero de su mundo lujoso. O al menos, eso creía, porque Isabella no lo había olvidado. Desde aquel primer encuentro bajo la sombra del árbol, Samuel comenzó a notar que Isabella lo observaba. No era descarado, pero tampoco sutil. A veces, cuando él se inclinaba para arreglar un seto cerca de la terraza, la veía sentada en un sillón de mimbre, con un libro en las manos, pero sin leer realmente. Otras veces, mientras él regaba las plantas del invernadero, la encontraba paseando con su amiga, robándole miradas furtivas que lo descolocaban. Samuel intentaba ignorarlo. Intentaba convencerse de que no significaba nada. Pero en su interior, algo en él se removía cada vez que sentía su mirada sobre él. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Una tarde, mientras recogía las herramientas al final de su jornada, escuchó su voz por primera vez. «Hola». Samuel se giró, sorprendido. Isabella estaba a pocos metros de él, vestida con un vestido blanco de tela ligera, con el cabello suelto y una expresión de sincera curiosidad en el rostro. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No debería estar hablando con ella. No debería mirarla como lo estaba haciendo en ese momento. Pero ya era tarde. «Buenas tardes, señorita», respondió con cautela, inclinando la cabeza en un gesto de respeto. Isabella frunció el ceño. «No tienes que llamarme señorita. Es lo correcto». Ella sonrió levemente y cruzó los brazos. «¿Y cómo te llamas?». Samuel dudó. No estaba seguro de que responderle a la hija de su patrona fuera lo mejor, pero no había escapatoria. «Samuel». «Samuel», repitió ella, como probando su nombre en los labios. Luego sonrió. «Me gusta». Samuel sintió un leve temblor en las manos, pero lo ocultó bien. «Gracias». Isabella se quedó allí, como si estuviera esperando algo más. Pero Samuel no se atrevió a hablar. «Bueno, solo quería saludarte», dijo finalmente ella, con un brillo divertido en los ojos. Y antes de que él pudiera procesarlo, Isabella se alejó con paso ligero, dejándolo solo, confundido, y con el corazón latiéndole más fuerte de lo que debía. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Porque Isabella no dejó de acercarse. Cada vez encontraba una excusa diferente para cruzarse con Samuel. Un paseo por los jardines. Una pregunta casual sobre las flores. Un comentario sobre el clima. Samuel intentaba mantener la distancia. Intentaba convencerse de que era solo un juego para ella. Pero en el fondo, una parte de él quería creer que Isabella lo veía diferente. Que ella no lo trataba como un simple sirviente. Que, quizás, había algo más en su mirada. Pero lo que Samuel no sabía era que, con cada encuentro, se acercaba más al peligro. Porque si los Lombardi descubrían lo que estaba ocurriendo entre ellos, el precio a pagar sería demasiado alto. Samuel no podía ignorar lo que estaba pasando. Lo intentó. Durante días, se convenció a sí mismo de que Isabella solo era amable, que su curiosidad no significaba nada más. Pero cada vez que la veía aparecer en los jardines, cada vez que lo buscaba con la mirada cuando pensaba que nadie la veía, cada vez que sonreía como si compartieran un secreto, se hacía más difícil negar lo inevitable. El problema era que, aunque él intentara alejarse, Isabella parecía determinada a no dejarlo hacerlo. Una tarde, mientras Samuel trabajaba en el invernadero, sintió una presencia detrás de él. «Sabes, ya casi no te veo», dijo la voz de Isabella, con un tono de fingida decepción. Samuel suspiró antes de darse la vuelta. Ella estaba allí, apoyada contra la puerta de cristal, con los brazos cruzados y una sonrisa traviesa en el rostro. «Estoy ocupado, señorita». «Te dije que no me llames así», protestó ella. «Solo dime Isabella. No creo que eso sea apropiado». «¿Y quién decide qué es apropiado y qué no?». Samuel bajó la mirada. «Su familia, supongo».
Isabella rodó los ojos y se acercó un poco más. ¿Siempre sigues las reglas? Samuel la miró con seriedad. Cuando no tienes otra opción, aprendes a hacerlo. Por primera vez, Isabella pareció tomárselo en serio. Hubo un momento de silencio entre ellos, solo interrumpido por el sonido del viento rozando las hojas del invernadero. ¿Te gusta trabajar aquí?, preguntó ella, cambiando de tema. Samuel se encogió de hombros. Es un trabajo. Eso no responde mi pregunta. Samuel suspiró. No es el trabajo lo que me molesta. Es cómo me ven los demás. Isabella frunció el ceño. ¿Cómo te ven? Samuel soltó una leve risa amarga. Como si yo no fuera más que parte del paisaje. Como si no existiera. Isabella pareció sorprendida por sus palabras. Yo no te veo así. Samuel la miró a los ojos, intentando descifrar si hablaba en serio. Y entonces, por un breve instante, olvidó todo lo demás. Olvidó que ella era la hija de su patrona. Olvidó que estaba arriesgándose demasiado al dejarse atrapar por su mirada. Olvidó que su mundo y el de ella nunca podrían mezclarse. Hasta que una voz lo devolvió a la realidad. ¿Qué demonios está pasando aquí? Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar la voz grave y llena de autoridad de Esteban Lombardi, el hermano mayor de Isabella. Esteban estaba de pie en la entrada del invernadero, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida en el rostro. Samuel supo, en ese instante, que acababa de cruzar una línea peligrosa, y que su vida en la mansión Lombardi nunca volvería a ser la misma. El aire en el invernadero se volvió pesado. Samuel podía sentir la furia contenida en la mirada de Esteban Lombardi. El hermano mayor de Isabella no era alguien con quien se pudiera jugar. Desde que Samuel había llegado a la mansión, había notado su arrogancia, su forma de mirar por encima del hombro a cualquiera que considerara inferior. Y en ese momento, Samuel era su objetivo. ¿Qué haces aquí con mi hermana?, preguntó Esteban, dando un paso hacia ellos. Samuel sintió como Isabella se tensaba a su lado. Nada, respondió Samuel con calma. Solo hablábamos. Esteban soltó una risa seca. ¿Hablando?, repitió, con una expresión de incredulidad. ¿Desde cuándo un jardinero tiene el derecho de hablar con una Lombardi? Samuel sintió la rabia arder en su pecho. No era la primera vez que lo trataban así. Pero esta vez, Isabella estaba allí. Y no quería que lo viera sometiéndose. No creo que haya una regla que prohíba conversar, señor, respondió, con la mandíbula apretada. Esteban entrecerró los ojos. No necesitas reglas para saber cuál es tu lugar. Samuel sintió que sus manos se cerraban en puños. Quería responder. Quería decirle que nadie tenía derecho a hablarle así. Pero antes de que pudiera hacerlo, Isabella dio un paso adelante. Esteban, basta, dijo con firmeza. No estamos haciendo nada malo. Esteban la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que estás defendiendo a este sirviente? Samuel sintió un nudo en la garganta. Porque lo que Isabella dijera en ese momento lo cambiaría todo. Si lo negaba, si intentaba calmar a su hermano y minimizar la situación, él sabría que todo había sido un error. Que Isabella no era diferente al resto de su familia. Pero si lo defendía, entonces significaría que lo veía de verdad. Isabella alzó la barbilla con determinación. Estoy diciendo que te estás comportando como un imbécil. Samuel sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Esteban la miró con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo tú te atreves a humillar a alguien solo porque no nació con el apellido correcto? Samuel sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque Isabella no lo veía como un simple jardinero. Miedo, porque su desafío solo empeoraría las cosas. Esteban se giró hacia Samuel con el rostro rojo de furia. Escúchame bien, espetó. No quiero volver a verte cerca de mi hermana. ¿Me entendiste? Samuel no respondió de inmediato. Porque sabía que no importaba lo que dijera. Porque sabía que, en ese instante, Esteban Lombardi ya lo había marcado como enemigo. Y que, a partir de ahora, haría todo lo posible por destruirlo. El ambiente en la mansión se volvió tenso. Samuel intentó seguir con su trabajo como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Cada vez que pasaba cerca de la casa, sentía las miradas sobre él. Los empleados murmuraban. Los guardias de la entrada lo observaban con desconfianza. Y lo peor de todo, Esteban no lo dejaba en paz. Desde aquel día en el invernadero, el hijo mayor de los Lombardi se dedicó a hacerle la vida imposible. Primero, con detalles pequeños,
Comentarios sarcásticos cuando pasaba cerca. Órdenes innecesarias solo para recordarle que estaba por debajo de ellos. Pero luego, las cosas empeoraron. Una tarde, mientras Samuel trabajaba podando los rosales, sintió que alguien se acercaba. Cuando levantó la vista, vio a Esteban acompañado de 2 de sus amigos, todos con sonrisas burlonas. Vaya, vaya, dijo Esteban, con los brazos cruzados. Mírenlo, tan trabajador. Samuel mantuvo la calma. Solo hago mi trabajo. Claro que sí, asintió Esteban, fingiendo interés. Aunque me sorprende que no estés demasiado ocupado enamorando a mi hermana. Los amigos de Esteban rieron. Samuel apretó la mandíbula. No sé de qué habla. Esteban ladeó la cabeza. No te hagas el inocente. Sé lo que intentas. Samuel respiró hondo. No estoy intentando nada. Pues más te vale, continuó Esteban, dando un paso más cerca. Porque si sigues cruzándote en el camino de mi familia, te aseguro que lo lamentarás. Samuel sostuvo su mirada. No tengo miedo. Por un instante, el rostro de Esteban se endureció. No estaba acostumbrado a que alguien como Samuel le respondiera. Y eso solo hizo que su rabia aumentara. Entonces veremos cuánto aguantas, dijo con una sonrisa peligrosa. Y Samuel supo que ese era solo el comienzo de su tormento. Desde aquel enfrentamiento con Esteban, la vida de Samuel en la mansión Lombardi se convirtió en un infierno. El hijo mayor de la familia no estaba dispuesto a tolerar la presencia de un simple jardinero cerca de su hermana, y haría todo lo posible para recordarle cuál era su lugar. Todo comenzó con pequeños sabotajes. Un día, sus herramientas desaparecieron misteriosamente. Al siguiente, encontró los arbustos que había podado destruidos, como si alguien hubiera pisoteado su trabajo a propósito. Los demás empleados no decían nada, pero Samuel sabía que todos lo notaban. Y cuando empezó a recibir tareas innecesarias y humillantes, supo que Esteban estaba detrás de todo. Lavar los autos de la familia a pleno sol. Mover macetas pesadas de un lado a otro sin razón aparente. Incluso, una vez, le ordenaron limpiar las caballerizas, aunque no era su trabajo. Samuel no se quejó. No les daría el placer de verlo rendirse. Pero lo peor no fue el trabajo. Lo peor fue la forma en que Isabella empezó a distanciarse. Al principio, intentó seguir viéndolo. Se cruzaban en los jardines, ella lo saludaba con una sonrisa tímida, intentando ignorar la tensión. Pero poco a poco, dejó de buscarlo. Dejó de hablarle. Samuel lo entendió. Sabía que Esteban y su madre debieron presionarla para que se alejara. Pero eso no hacía que doliera menos. Y entonces, llegó el golpe final. Una tarde, después de terminar su jornada, Samuel fue llamado a la oficina del administrador de la mansión. Samuel, dijo el hombre con una expresión tensa, me temo que tengo malas noticias. Samuel sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué sucede? El administrador suspiró. La señora Lombardi ha decidido prescindir de tus servicios. Samuel sintió que el aire se le iba. ¿Me están despidiendo? El hombre evitó su mirada. Es una decisión de la familia. Samuel apretó los puños. Sabía que esto no era por su trabajo. Sabía que lo estaban echando por Isabella. Porque no querían que siguiera cerca de ella. Porque no querían que alguien como él se atreviera a soñar con algo imposible. Salió de la oficina con la mente nublada. Caminó hasta los jardines una última vez. Y entonces, la vio. Isabella estaba en la terraza, de espaldas a él, como si no supiera lo que estaba pasando. O como si no quisiera enfrentarlo. Samuel sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Acaso todo había sido un error? ¿Acaso Isabella nunca sintió lo mismo? Se quedó unos segundos más, esperando, deseando que ella se girara, que le dijera algo, que lo detuviera. Pero Isabella nunca volteó. Y así, con el corazón destrozado, Samuel abandonó la mansión Lombardi. Sin saber que, algún día, volvería. Y cuando lo hiciera, nada sería igual. Samuel salió de la mansión con la cabeza en alto. Pero en su interior, estaba hecho pedazos. No solo lo habían humillado. No solo lo habían despedido como si fuera basura. También le habían arrebatado algo que ni siquiera él entendía por completo. Algo que iba más allá del trabajo. Porque aunque nunca lo admitió en voz alta, se había enamorado de Isabella Lombardi. Los días siguientes fueron duros. Volvió a casa con su madre, quien notó de inmediato que algo estaba mal. «Hijo, ¿qué pasó?» Samuel no quiso darle detalles. Solo le dijo que lo habían despedido. «Ya encontraré otro trabajo», añadió,
forzando una sonrisa. Pero en su interior, algo había cambiado. Ya no quería seguir siendo el hombre que la gente pisoteaba. Ya no quería seguir dependiendo de la misericordia de los ricos. Samuel quería más. Quería tener el control de su propia vida. Quería dejar de ser el humilde jardinero al que cualquiera podía echar cuando le diera la gana. Y sobre todo, quería demostrarle a los Lombardi que se habían equivocado con él. Pero en ese momento, no sabía cómo. No sabía qué camino tomar. Hasta que una oportunidad inesperada apareció frente a él. Una oportunidad que lo llevaría por un camino que nunca imaginó. Un camino que lo haría volver. Pero esta vez, como un hombre muy diferente. Los días pasaron lentamente para Samuel. Después de ser despedido de la mansión Lombardi, se sintió perdido. Pasaba horas mirando el techo de su pequeña habitación, pensando en lo que había ocurrido, en la injusticia, en la humillación. Pero lo que más dolía no era perder el trabajo. Lo que más dolía era Isabella. Su silencio, su indiferencia en el último momento. ¿Significaba que nunca había sentido lo mismo? ¿Que solo había jugado con él? No tenía respuestas. Y odiaba sentirse así. Por eso, decidió hacer lo único que sabía hacer, seguir adelante. Salió a buscar trabajo. Caminó por las calles durante días, preguntando en restaurantes, tiendas, construcciones, pero todo lo que encontraba era temporal, mal pagado o simplemente lo rechazaban sin darle explicaciones. El dinero comenzó a escasear. Su madre lo notó. «Hijo, si necesitas ayuda». «No, mamá», respondió con firmeza. «Yo me encargaré de esto». No iba a rendirse. Pero por dentro, la desesperación crecía. Y entonces, una tarde cualquiera, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, su destino cambió para siempre. Todo comenzó con una simple conversación. En un pequeño café, Samuel vio a un hombre de unos 50 años, bien vestido, tomando un café mientras hablaba por teléfono. Su voz era fuerte, segura, y cada palabra que decía sonaba a dinero, negocios, poder. Samuel no pudo evitar escuchar. «No me importa cuánto cueste, necesito a alguien que sepa moverse en este mercado», decía el hombre con tono autoritario. «Alguien que entienda la industria, que sepa lo que hace». Hubo una pausa. «Si no lo consigo en una semana, la oportunidad se perderá y no lo permitiré». Samuel sintió un escalofrío. No sabía de qué hablaba el hombre. No sabía qué oportunidad estaba buscando. Pero sí sabía algo. Él necesitaba una oportunidad. Sin pensarlo demasiado, se acercó. «Disculpe», dijo con voz firme. El hombre levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Quién eres?» «Mi nombre es Samuel», respondió sin titubear. «No sé qué está buscando, pero si necesita a alguien dispuesto a trabajar duro, aprender rápido y hacer lo que sea necesario para no fracasar, soy la persona que necesita». El hombre lo miró en silencio por un instante. Luego, sonrió levemente. «Tienes agallas, muchacho». Samuel no bajó la mirada. «Tengo hambre de algo mejor». El hombre dejó su taza sobre la mesa y lo observó con más interés. «Si realmente quieres algo mejor, ven mañana a esta dirección». Le entregó una tarjeta con una dirección en la zona empresarial de la ciudad. «Veremos si hablas en serio». Samuel tomó la tarjeta con el corazón latiéndole fuerte. Sabía que esta era su oportunidad. Y no la iba a desaprovechar. La noche antes de su reunión, Samuel no pudo dormir. Se quedó en su pequeña habitación, mirando la tarjeta que el hombre le había dado en el café. Julián Ferrer. Ese era el nombre impreso en letras elegantes. Samuel no sabía quién era, pero algo en su tono, en su presencia, en la manera en que hablaba, le decía que era alguien importante. Y ahora, tenía la oportunidad de demostrarle de qué estaba hecho. Por la mañana, se levantó temprano. Se puso la mejor ropa que tenía, aunque sabía que no se comparaba con los trajes de los hombres de negocios. Respiró hondo frente al espejo. «No importa cómo luzcas, Samuel. Lo que importa es lo que llevas dentro». Con esa determinación, salió de casa y tomó el autobús hacia la dirección en la tarjeta. Cuando llegó, se encontró con un imponente edificio de cristal en pleno centro financiero de la ciudad. Era otro mundo. Un mundo de hombres en trajes impecables, de mujeres con tacones elegantes, de oficinas con vistas panorámicas. Un mundo al que él jamás había pertenecido. Pero eso estaba a punto de cambiar. Cuando entró al lobby, se acercó a la recepción. «Tengo una cita con el señor Ferrer». La recepcionista lo miró de arriba abajo con curiosidad, como si no creyera que alguien como él estuviera allí por negocios.
¿Su nombre? Samuel, solo Samuel. Ella asintió y marcó un número en su teléfono. Sí, tengo a un joven aquí para ver al señor Ferrer. Hubo un silencio, luego ella levantó la vista. Puede subir, oficina 1204. Samuel sintió un nudo en el estómago. Este es el momento. Subió en el ascensor, sintiendo que con cada piso que ascendía, dejaba atrás una parte de su antiguo yo. Cuando llegó a la oficina, la secretaria de Ferrer lo hizo pasar de inmediato. Julián Ferrer estaba de pie junto a un ventanal enorme, con una vista de toda la ciudad. Se giró lentamente cuando Samuel entró. «¿Viniste?» «Le dije que lo haría», respondió Samuel con firmeza. Ferrer lo estudió por un momento, luego señaló un asiento. «Siéntate». Samuel obedeció, manteniendo la espalda recta. «Dime, muchacho, ¿qué sabes sobre el mundo de los negocios?» Samuel no dudó en responder. «Nada». Ferrer alzó una ceja, sorprendido por su honestidad. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Samuel apretó los puños. «Porque no quiero seguir siendo un hombre al que puedan pisotear». Hubo un silencio. Luego, para su sorpresa, Ferrer sonrió. «Buena respuesta». Se sentó frente a Samuel y entrelazó los dedos. «Voy a ser directo. No suelo contratar gente sin experiencia. Pero veo algo en ti, algo que la mayoría de los hombres con dinero no tienen». «¿Y qué es?» «Hambre». Samuel sintió que su piel se erizaba. «Estoy dispuesto a aprender». «No es solo aprender, Samuel. Es sobrevivir en este mundo. Si aceptas trabajar conmigo, te meterás en un mundo donde los tiburones devoran a los débiles. ¿Crees que puedes manejarlo?» Samuel lo miró a los ojos con determinación. «No tengo otra opción». Ferrer asintió lentamente. «Bien. Empiezas mañana». Samuel sintió que su corazón se aceleraba. Lo había logrado. Había conseguido su oportunidad. Y no iba a desaprovecharla. Porque este era el primer paso, para convertirse en alguien que nadie volvería a humillar. La noche anterior a su primer día en la empresa de Julián Ferrer, Samuel apenas pudo dormir. No por miedo, sino por emoción. Por primera vez en su vida, sentía que estaba a punto de entrar en un mundo del que siempre había sido excluido. Un mundo donde los ricos tomaban decisiones que movían millones. Un mundo donde, hasta ayer, él solo era un jardinero. Pero eso estaba por cambiar. A la mañana siguiente, se puso la mejor ropa que tenía, aunque sabía que no era lo suficientemente elegante para ese lugar. No le importó. No iba a dejar que la ropa definiera su destino. Llegó temprano al edificio de cristal y tomó el ascensor hasta la oficina de Ferrer. Al entrar, una mujer alta y de mirada estricta lo recibió con una expresión neutra. «Así que tú eres el chico nuevo», dijo, observándolo de arriba abajo. «Sí, señorita. Samuel». Ella arqueó una ceja. «No me digas señorita, dime Verónica. Soy la asistente de Ferrer y, por ahora, tu supervisora». Samuel asintió. «Entendido». «Escucha, Samuel, aquí nadie te va a tratar con suavidad», dijo Verónica, cruzando los brazos. «Si crees que esto es fácil, mejor vete ahora». Samuel mantuvo su expresión seria. «No estoy aquí porque sea fácil. Estoy aquí porque quiero aprender». Verónica sonrió levemente. «Bien, veamos si es cierto». Sin más explicaciones, le entregó una carpeta llena de documentos. «Esto es información sobre el mercado en el que trabajamos. Lógrate aprenderlo antes del mediodía». Samuel tomó la carpeta y salió de la oficina sin hacer preguntas. Sabía que lo estaban poniendo a prueba. Y él nunca fallaba en una prueba. Durante las siguientes horas, se sumergió en el mundo de las inversiones, los mercados y los negocios. Los términos eran nuevos. Las estrategias, desconocidas. Pero Samuel tenía algo que nadie podía quitarle, una mente afilada y una determinación inquebrantable. A la hora del almuerzo, volvió a la oficina de Verónica y le entregó la carpeta. Ella la tomó sin siquiera mirarlo. «¿Terminaste?» «Sí». Verónica hojeó los documentos con indiferencia. «¿Y los entendiste?» «Sí». Ella lo miró con incredulidad. «¿En serio?» Samuel sostuvo su mirada. «Pruebe si quiere». Verónica lo observó en silencio por un instante. Luego, con una leve sonrisa, sacó una hoja al azar y comenzó a hacerle preguntas. Samuel respondió cada una con precisión. Verónica frunció el ceño, claramente sorprendida. «Interesante». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró Julián Ferrer. «¿Cómo va el chico nuevo?», preguntó, con una copa de café en la mano.
Verónica lo miró y luego a Samuel. Parece que tiene algo de talento. Ferrer sonrió. Lo sabía. Se acercó a Samuel y le dio una palmada en el hombro. Bienvenido al juego real, muchacho. Samuel sintió una corriente de adrenalina recorrerle el cuerpo. Este era solo el primer paso, pero ya estaba dentro. Dentro del mundo que lo cambiaría para siempre. Dentro del mundo donde, algún día, miraría a los Lombardi desde arriba. Y ellos, por primera vez, tendrían que inclinar la cabeza ante él. Los días en la empresa de Julián Ferrer fueron un torbellino para Samuel. Desde el primer día, le dejaron claro que nadie le daría un trato especial. No era un universitario con un apellido prestigioso. No tenía contactos en el mundo de los negocios. Era un desconocido. Un don nadie. Pero eso no lo detuvo. Cada día, llegaba antes que todos. Leía, estudiaba, memorizaba cada cifra, cada movimiento del mercado. Y aunque al principio todos lo veían con desconfianza, poco a poco, empezaron a notar su talento. Los analistas con los que trabajaba comenzaron a consultarlo. Los números que analizaba resultaban ser acertados. Incluso Verónica, la asistente de Ferrer, dejó de tratarlo con indiferencia. Y entonces, llegó su primera gran prueba. Una tarde, Ferrer lo llamó a su oficina. Samuel, necesito que vengas conmigo a una reunión importante. Samuel frunció el ceño. ¿Yo? Sí, asintió Ferrer. Quiero ver cómo te desenvuelves. Samuel sintió un nudo en el estómago. No había esperado algo así tan pronto. Pero tampoco iba a retroceder. ¿De qué trata la reunión? Ferrer sonrió. De dinero, muchacho. Mucho dinero. Esa noche, Samuel entró a un lujoso salón privado en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Había una mesa larga con empresarios vestidos con trajes impecables, copas de vino y un ambiente tenso. Samuel sintió como las miradas lo evaluaban al instante. Sabía lo que estaban pensando. ¿Quién es este chico? ¿Qué hace aquí? Pero no se dejó intimidar. Se mantuvo firme, con la cabeza en alto. Ferrer se sentó y le indicó que tomara asiento a su lado. El anfitrión de la reunión, un inversionista llamado Ignacio Velasco, miró a Ferrer con curiosidad. ¿Y quién es tu acompañante? Ferrer sonrió. Es alguien en quien confío. Samuel sintió que su corazón latía con fuerza. La reunión comenzó, y mientras los empresarios hablaban de inversiones y riesgos, Samuel escuchó. Analizó cada palabra, cada cifra, cada oportunidad, hasta que llegó su momento. Chico, dijo Velasco de repente, ¿qué opinas de este mercado? Todos los ojos se posaron en él. Samuel tomó aire. Y habló. Con seguridad, con inteligencia, con argumentos sólidos que sorprendieron a más de uno. Cuando terminó, hubo un silencio. Luego, Velasco soltó una carcajada. Este muchacho tiene agallas. Samuel miró a Ferrer, quien sonreía con satisfacción. Sabía que lo había logrado. Esa noche, cuando la reunión terminó, Ferrer lo apartó antes de salir. Te dije que tenía buen ojo para la gente, dijo con orgullo. A partir de hoy, Samuel, eres más que un aprendiz. Samuel sintió que su pecho se expandía con orgullo. Había dado su primer paso en el mundo real de los negocios. Y ya no había marcha atrás. Porque ahora sabía que tenía algo que nadie podía quitarle. Poder. Y pronto, muy pronto, ese poder lo llevaría de vuelta a los Lombardi. Y esta vez, él sería quien tuviera el control. Samuel sintió que algo dentro de él cambiaba. La reunión con los inversionistas había sido un punto de inflexión. Por primera vez, no era solo un aprendiz, no era solo el chico nuevo. Era alguien que tenía voz, alguien que empezaba a ser escuchado. Pero en el mundo de los negocios, el respeto no se gana con una sola jugada. Se construye con cada movimiento. Los siguientes meses fueron una prueba constante. Julián Ferrer no le daba tregua. Cada día le lanzaba nuevos desafíos, análisis de mercado, proyecciones financieras, toma de decisiones bajo presión. Samuel absorbía todo. Dormía poco, trabajaba el doble que los demás. Cada fracaso era una lección. Cada victoria, un paso más hacia el poder. Pero lo que más disfrutaba era el cambio en la forma en que la gente lo veía. Los empleados que antes lo ignoraban, ahora lo respetaban. Verónica, la asistente de Ferrer, dejó de tratarlo como a un novato. Y Ferrer ya no lo veía como un simple aprendiz. Ahora lo trataba como a un igual. Y entonces, llegó la oportunidad que cambiaría todo. Una mañana,
Ferrer lo llamó a su oficina con un gesto serio. Samuel, quiero que tomes este caso. Le lanzó un expediente sobre la mesa. Samuel lo tomó y lo abrió. Cuando leyó el nombre de la empresa involucrada, su sangre se heló. Lombardi Corporation. Samuel sintió un torbellino en el pecho. Los Lombardi. Su antigua patrona. La familia que lo había humillado. La familia que lo había despedido como si fuera basura. ¿Estás bien?, preguntó Ferrer, notando su expresión. Samuel respiró hondo y cerró la carpeta. Sí. Ferrer lo observó con atención. Es una oportunidad interesante, dijo. Están buscando inversionistas. Pero su empresa ha tenido problemas financieros últimamente. Samuel sintió un escalofrío. Los Lombardi, en problemas financieros. Era irónico. El mismo imperio que lo había despreciado ahora necesitaba ayuda. Quiero que vayas a la reunión y evalúes la situación, continuó Ferrer. Si crees que vale la pena, negociamos. Samuel asintió con calma. Pero por dentro, estaba ardiendo. Después de tanto tiempo, después de haber sido humillado, después de haber sido tratado como nada, volvería. Pero esta vez, no como su jardinero. Esta vez, volvería como el hombre que tenía el poder de decidir el futuro de los Lombardi. Y esta vez, sería el quien dictara las reglas. Samuel pasó el resto del día revisando cada detalle del expediente de Lombardi Corporation. Los números no mentían. La empresa que antes era símbolo de riqueza y poder ahora estaba en crisis. Las inversiones habían caído. Los proyectos no daban los frutos esperados. Y los Lombardi necesitaban desesperadamente un socio que los rescatara. Samuel sintió una mezcla de satisfacción y anticipación. El destino había jugado sus cartas de la mejor manera posible. Ahora, él estaba en la posición de decidir su futuro. Por la noche, mientras miraba su reflejo en el espejo, recordó la última vez que había estado frente a la mansión Lombardi. Recordó el dolor de ser despedido sin motivo. Recordó la mirada fría de la señora Lombardi. Recordó la humillación de Esteban. Pero sobre todo, recordó a Isabella. Aún no sabía qué haría cuando la viera. Pero sí sabía una cosa. Esta vez, no sería él quien bajara la mirada. A la mañana siguiente, Samuel llegó al edificio donde se llevaría a cabo la reunión. Subió al último piso con paso firme. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro reflejaba una calma absoluta. Cuando la recepcionista lo hizo pasar a la sala de juntas, vio a los miembros de la familia Lombardi sentados en una larga mesa de cristal. El primero en notar su presencia fue Esteban. Y su reacción fue todo lo que Samuel esperaba. Los ojos de Esteban se abrieron con incredulidad. Su mandíbula se tensó. Parecía que no podía creer lo que veía. ¿Qué demonios haces aquí?, soltó con una mezcla de furia y sorpresa. Samuel mantuvo su expresión neutral. Tengo una reunión con la familia Lombardi. Esteban se puso de pie de golpe. Tú no tienes nada que hacer en esta mesa. En ese momento, la señora Lombardi, quien había estado revisando documentos, levantó la mirada. Cuando sus ojos se posaron en Samuel, su rostro se endureció. Ella también lo reconoció. Pero antes de que pudiera decir nada, una voz suave y firme interrumpió la tensión. Samuel. El tiempo pareció detenerse cuando Isabella pronunció su nombre. Samuel se giró lentamente. Y ahí estaba ella, sentada al final de la mesa, con el cabello recogido en un moño elegante, vestida con un traje impecable. Pero con la misma mirada que él recordaba. La misma mirada que lo había hecho perder la cabeza. Hubo un instante de silencio. Un instante en el que ambos parecieron quedar atrapados en el pasado. Hasta que Isabella parpadeó y habló de nuevo. No sabía que estarías aquí. Samuel sonrió con frialdad. Hay muchas cosas que han cambiado, Isabella. Ella bajó la mirada por un segundo. Samuel sintió una punzada en el pecho. Pero no era momento para pensar en sentimientos. Era momento de hacer algo que nunca había podido hacer antes. Miró a la señora Lombardi y a Esteban con firmeza. Y con voz serena, dijo: Señores Lombardi, creo que es momento de hablar de negocios. El rostro de Esteban se volvió rojo de furia. Pero la señora Lombardi mantuvo la compostura. Observó a Samuel con una mezcla de desagrado y curiosidad. Porque ahora, no podían simplemente echarlo. Ahora, lo necesitaban. Y eso, para Samuel, era la mejor sensación del mundo. El silencio en la sala de juntas era denso. Samuel podía sentir la tensión en el aire. Los Lombardi estaban acostumbrados a tener el control en cualquier situación, pero ahora todo era diferente.
Porque esta vez, él tenía la ventaja. La señora Lombardi entrelazó los dedos sobre la mesa y lo observó con frialdad. Entonces, ¿tú eres el inversionista que nos enviaron? Samuel mantuvo su expresión serena. Así es. Esteban dejó escapar una carcajada incrédula. No puede ser en serio. ¿Nos estás diciendo que un simple jardinero viene a hacer negocios con nosotros? Samuel se apoyó en la mesa con calma, sin perder la compostura. No soy el jardinero de nadie, señor Lombardi. Esteban apretó la mandíbula. La señora Lombardi lo miró fijamente. Dime, Samuel, ¿exactamente en qué posición te encuentras? Samuel sonrió con seguridad. Trabajo con Julián Ferrer. El nombre hizo que todos en la sala se removieran en sus asientos. Era imposible no conocer a Ferrer. Era uno de los inversionistas más importantes del país. Y ahora, Samuel era parte de su equipo. El rostro de la señora Lombardi permaneció impasible. Interesante. Samuel vio cómo Isabella bajaba la mirada, como si procesara lo que acababa de escuchar. Por primera vez, parecía realmente sorprendida, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, como si, de algún modo, el joven al que alguna vez miró con ternura ya no fuera el mismo. La señora Lombardi se inclinó hacia adelante. Supongo que debemos dejar el pasado a un lado y hablar de negocios. Samuel asintió. Eso es lo que he venido a hacer. Esteban resopló. ¿Negocios? ¿Contigo? Samuel giró la cabeza y lo miró directamente. Si no les interesa, me puedo ir. Hay otras empresas que buscan inversionistas. El rostro de Esteban se endureció. Sabía que Samuel tenía razón. Sabía que no estaban en posición de rechazar ayuda. Samuel disfrutó ese momento. Por primera vez, los Lombardi estaban del otro lado. Y él era quien tenía el poder de decidir. Pero entonces, Isabella levantó la mirada y habló con voz suave. Me gustaría escuchar tu propuesta. Samuel sintió un nudo en el pecho. Porque aunque todo en él gritaba que ya no le importaba lo que Isabella pensara, era mentira. Se aclaró la garganta y miró directamente a la señora Lombardi. Mi empresa está dispuesta a invertir en Lombardi Corporation, pero con ciertas condiciones. ¿Condiciones? Repitió la señora Lombardi, entrecerrando los ojos. Samuel sonrió. Así es. Porque esta vez, soy yo quien pone las reglas. El silencio volvió a caer sobre la sala. Samuel sintió como el poder cambiaba de manos. Y aunque una parte de él quería disfrutar el momento, otra parte sabía que este era solo el comienzo. Porque aún quedaba mucho por resolver. Sobre todo, con Isabella. Samuel sintió el peso de todas las miradas sobre él. La señora Lombardi, con su expresión calculadora. Esteban, con furia contenida. Isabella, con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que él no podía descifrar. Respiró hondo y tomó el control. Mi empresa está dispuesta a invertir en Lombardi Corporation, pero bajo nuestras condiciones. La señora Lombardi entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de condiciones? Samuel deslizó una carpeta sobre la mesa. Hemos analizado su situación financiera y hemos encontrado los errores que los llevaron a este punto. Inversiones mal gestionadas, gastos excesivos y una administración deficiente. Esteban golpeó la mesa con el puño. No tienes derecho a venir aquí a darnos lecciones. Samuel ni se inmutó. Tengo todo el derecho. Porque sin mi empresa, su compañía no durará más de 6 meses. El rostro de Esteban se puso rojo de furia. La señora Lombardi levantó una mano, indicándole que se callara. Continúa. Samuel mantuvo la compostura. La inversión se hará, pero bajo una condición clave. Queremos control total sobre las decisiones financieras. Hubo un silencio sepulcral en la sala. Esteban se puso de pie de golpe. Esto es un insulto. No vamos a permitir que un extraño maneje nuestra empresa. Samuel se recargó en la silla con calma. No soy un extraño. Sus palabras resonaron en el aire como un eco frío y cortante. Y todos supieron exactamente a qué se refería. Samuel no había olvidado. Ni la humillación. Ni la indiferencia. Ni el desprecio con el que lo habían tratado. Pero ahora, las tornas habían cambiado. La señora Lombardi entrecerró los ojos. Si aceptamos tu oferta, ¿qué garantías tenemos de que esto es un negocio y no una venganza personal? Samuel la miró fijamente. Yo no hago negocios por venganza. Isabella lo miró con intensidad. Y por un segundo, Samuel sintió que podía ver a través de él. ¿Realmente no era venganza? No respondió. En cambio, cerró la carpeta y se puso de pie. Piénselo bien. Porque esta es la única oferta que recibirán.
Se giró y caminó hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, escuchó la voz de Isabella. Samuel, espera. Se detuvo. No se giró, porque sabía que si lo hacía, sus sentimientos podían traicionarlo. Pero entonces, Isabella dijo algo que lo hizo dudar. Necesito hablar contigo, a solas. Samuel cerró los ojos por un momento. Sabía que esto no sería fácil. Porque, aunque había cambiado, aunque ahora tenía poder, cuando se trataba de Isabella, su corazón seguía siendo un problema. Y lo peor de todo, ella lo sabía. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando escuchó la voz de Isabella. Necesito hablar contigo, a solas. No se giró de inmediato. Sabía que, si lo hacía, todo lo que había construido dentro de sí podría tambalearse. Sabía que mirarla a los ojos significaría recordar todo lo que alguna vez sintió. Respiró hondo y, con la misma frialdad que había mantenido en la reunión, respondió. Si es sobre la propuesta, ya está todo dicho. No es sobre la propuesta, insistió ella. Su voz tenía un tono distinto. No era el de la heredera de los Lombardi. Era el de la Isabella que él había conocido en los jardines. La Isabella que, por un tiempo, creyó que era diferente. Hubo un largo silencio. Esteban los miraba con desconfianza. La señora Lombardi los observaba con la mirada calculadora de siempre. Pero al final, Samuel suspiró. Está bien. Salieron de la sala de juntas y caminaron por el pasillo en silencio. Isabella lo guió hasta una terraza privada, lejos de los demás. Cuando cerró la puerta tras de sí, Samuel cruzó los brazos. ¿Qué quieres decirme? Isabella lo miró con intensidad. ¿Has cambiado? Samuel soltó una risa seca. ¿Eso es todo lo que querías decirme? No, respondió ella con firmeza. Quiero saber, ¿por qué volviste? Samuel entrecerró los ojos. Negocios. No mientas, dijo ella, dando un paso más cerca. Sé que esto no es solo por negocios. Samuel apretó la mandíbula. ¿Y qué otra razón crees que hay? Quizás, venganza. Samuel sintió que algo en su interior se removía. Isabella lo conocía demasiado bien. Sabía que no era solo una coincidencia. Pero él no iba a admitirlo. No iba a darle la satisfacción de saber que, durante todo este tiempo, había pensado en ella. No vine por venganza, dijo finalmente, con voz firme. Vine porque esto es lo que hago ahora. Porque ya no soy el jardinero que podían despedir cuando quisieran. Isabella bajó la mirada. Nunca quise que te fueras de esa manera. Samuel rió sin humor. Pero no hiciste nada para evitarlo. Ella abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Porque sabía que él tenía razón. Samuel suspiró y se pasó una mano por el cabello. Mira, Isabella, da igual lo que pasó antes. Ahora somos dos personas distintas, en mundos distintos. No somos tan distintos como crees, murmuró ella. Samuel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Pero Isabella no respondió de inmediato. Se giró y miró hacia la ciudad, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo. Significa que, hay cosas que nunca supiste. Samuel sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Qué cosas? Isabella volvió a mirarlo. Y entonces, con un suspiro tembloroso, soltó una verdad que él nunca imaginó escuchar. Después de que te fuiste, quise ir tras de ti. Samuel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué? Pero no me dejaron, continuó ella, con una tristeza en la mirada. Mi madre y Esteban me amenazaron. Me dijeron que si intentaba buscarte, me quitarían todo. Samuel sintió una rabia silenciosa arder en su pecho. ¿Y tú simplemente lo aceptaste? Isabella tragó saliva. No tenía otra opción. Samuel negó con la cabeza. Siempre hay opciones. ¿De verdad lo crees? Susurró ella. ¿Crees que una Lombardi puede simplemente dejar todo atrás? Hubo un silencio tenso. Samuel la miró fijamente. Y, por primera vez en mucho tiempo, vio a la Isabella de antes. A la chica que alguna vez pensó que podía ser diferente. Pero él ya no era el mismo. No podía permitirse caer en lo que una vez sintió. Así que, con una voz controlada, dijo: «Eso ya no importa». Isabella parpadeó, sorprendida. ¿Eso crees? Samuel asintió. Lo que importa ahora es lo que viene. Y te lo advierto, Isabella. No voy a ser la misma persona que conociste. Ella lo miró con intensidad. Lo sé. Samuel se giró para irse. Pero antes de cruzar la puerta, escuchó su voz una última vez. Samuel. Se detuvo, sin girarse. ¿Qué?
Hubo una pausa. Y entonces, Isabella susurró: «Me alegra que hayas vuelto». Samuel cerró los ojos por un instante. ¿Por qué? Aunque no quería admitirlo. Eso cambió algo dentro de él. Pero no podía permitirse dudar. Porque ahora estaba en guerra. Y en una guerra, los sentimientos son una distracción peligrosa. Samuel salió de la terraza con el corazón latiéndole con fuerza. No debía afectarle lo que Isabella había dicho. No podía permitirse caer en el pasado. Pero sus palabras seguían repitiéndose en su cabeza. Después de que te fuiste, quise ir tras de ti. Me alegra que hayas vuelto. Respiró hondo y caminó con paso firme hacia la salida del edificio. No podía permitirse distracciones. Esta era su oportunidad para tomar el control. Para dejar claro que Samuel ya no era el mismo hombre al que los Lombardi podían despreciar. Al día siguiente, Samuel llegó temprano a la oficina de Ferrer. El inversionista lo esperaba con una sonrisa. Me dijeron que la reunión fue interesante. Samuel asintió. Lo fue. Ferrer lo miró con curiosidad. ¿Y? ¿Van a aceptar la oferta? Samuel se cruzó de brazos. Lo harán. No tienen otra opción. Ferrer sonrió, satisfecho. Bien. Eso significa que ahora tendrás que trabajar muy de cerca con ellos. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que, al cerrar este trato, tendría que verlos constantemente. Tendría que tratar con Esteban. Tendría que enfrentarse a la señora Lombardi. Y lo más difícil, tendría que estar cerca de Isabella. ¿Algún problema con eso?, preguntó Ferrer, notando su silencio. Samuel negó con la cabeza. Ninguno. Bien, porque quiero que seas el representante principal en este negocio. Samuel parpadeó, sorprendido. ¿Yo? Sí, asintió Ferrer. Has trabajado duro, Samuel. Es hora de que demuestres de qué estás hecho. Samuel sintió una mezcla de emoción y presión. Esta era su oportunidad, la más grande que había tenido. Pero también significaba que tendría que jugar cara a cara con los Lombardi. Tendría que sentarse en sus reuniones, tomar decisiones que afectarían su empresa. Y lo más peligroso de todo, tendría que ver a Isabella todos los días. Respiró hondo y asintió. Lo haré. Ferrer sonrió. Sabía que dirías eso. Samuel tomó la carpeta con los nuevos acuerdos y salió de la oficina con una determinación férrea. Estaba listo. Sin importar lo que pasara, no permitiría que los sentimientos lo desviaran de su camino. Pero lo que no sabía era que los sentimientos son más difíciles de controlar de lo que imaginaba. Y muy pronto, se daría cuenta de que Isabella Lombardi seguía siendo su mayor debilidad. Samuel sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Ser el representante principal en las negociaciones con los Lombardi significaba estar en el centro de todo. Y no solo era una cuestión de negocios. Era una cuestión de orgullo. De demostrarles que ya no podían controlarlo. El primer encuentro oficial se llevó a cabo en las oficinas de Lombardi Corporation. Samuel llegó puntual, vestido con un traje negro impecable. No era el joven humilde que una vez había trabajado en su mansión. Ahora caminaba con seguridad, con poder. Y lo sabía. Cuando entró en la sala de juntas, sintió las miradas sobre él. Esteban lo miraba con furia contenida. La señora Lombardi mantenía su compostura, pero su mirada era más calculadora que nunca. Y luego estaba Isabella. Samuel la vio sentada al final de la mesa, con un traje beige elegante y el cabello recogido en un moño. Pero sus ojos lo delataron. Había algo en ellos. Algo que Samuel no quiso descifrar. Se sentó en su lugar y abrió la reunión con voz firme. Empecemos. Las horas pasaron entre presentaciones y discusiones de términos. Samuel dominó la sala. No se dejó intimidar. Cada punto, cada cláusula, cada cifra, estaba bajo su control. Hasta que llegó la parte más interesante. Mi empresa manejará el 51% de las acciones del proyecto, dijo con calma. Eso significa que tenemos la última palabra en cualquier decisión financiera. Esteban golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es un robo. Samuel apenas parpadeó. Es un trato justo. O aceptan o buscan otra opción, si es que la tienen. La señora Lombardi lo miró fijamente. Sabes que esto nos pone en una posición vulnerable. Samuel sonrió con frialdad. Entonces ya saben cómo se siente. Hubo un silencio tenso. Samuel vio cómo Isabella bajaba la mirada. Sabía que sus palabras iban más allá de los negocios. Sabía que les estaba recordando lo que una vez le hicieron. Pero no le importó. Porque ahora,
él tenía el poder. Y no iba a ceder. Después de la reunión, Samuel salió de la sala con paso firme. Se sentía invencible. Pero su seguridad se desmoronó cuando escuchó una voz a su espalda. «Samuel, espera». Se detuvo y cerró los ojos por un segundo. Sabía quién era. Se giró lentamente y vio a Isabella parada frente a él. «¿Qué quieres?», preguntó con voz controlada. Isabella lo miró con seriedad. «¿De verdad todo esto es solo negocios para ti?». Samuel apretó la mandíbula. «Eso es lo único que importa ahora». Isabella negó con la cabeza. «No te creo». «No es cuestión de creencias», respondió él, endureciendo el tono. «Es la realidad». Hubo un largo silencio. Samuel vio el conflicto en los ojos de Isabella. Vio que quería decir algo más. Pero en lugar de eso, ella solo susurró. «No eres el mismo de antes». Samuel sintió una punzada en el pecho. Eso era cierto. Pero en lugar de responder, simplemente se giró y se alejó. Porque lo último que podía permitirse en ese momento era sentir algo por ella otra vez. Samuel salió del edificio de Lombardi Corporation con la cabeza en alto. Lo había logrado. Había tomado el control, había dictado las reglas y había dejado claro que ya no era el mismo joven humilde al que podían pisotear. Pero entonces, ¿por qué sentía ese nudo en el pecho? ¿Por qué las palabras de Isabella seguían repitiéndose en su cabeza? «No eres el mismo de antes». Respiró hondo y negó con la cabeza. No podía permitirse pensar en eso. No podía permitirse sentir. Este era su momento. El momento que había esperado desde el día en que lo humillaron. Y no dejaría que los recuerdos lo desviaran. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y decisiones. Samuel estaba en todas partes, supervisando cada movimiento de la empresa, cambiando estrategias, recortando gastos innecesarios, tomando decisiones que los Lombardi no tenían más remedio que aceptar. Pero lo que más disfrutaba era ver la frustración de Esteban. Cada vez que imponía una nueva regla, cada vez que una de sus ideas era aprobada, Samuel podía ver cómo su antiguo enemigo se consumía por dentro. Era una satisfacción silenciosa, un recordatorio de que el poder había cambiado de manos. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Isabella. Desde la primera reunión, ella lo evitaba. Ya no intentaba hablar con él. Ya no lo buscaba con la mirada. Y por alguna razón, eso le molestaba. Porque aunque quería convencerse de que ya no le importaba, sabía que era mentira. Y lo peor de todo, era que Isabella también lo sabía. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, su teléfono vibró. Un mensaje, de un número desconocido. «Nos vemos en la terraza del Hotel Imperial». «Es importante». Samuel frunció el ceño. Por un momento, pensó en ignorarlo. Pero algo dentro de él le decía que debía ir. Así que, sin pensarlo demasiado, tomó su chaqueta y salió. Cuando llegó al hotel, subió hasta la terraza. Y ahí estaba ella, Isabella, de pie, con los brazos cruzados, mirando la ciudad iluminada. Samuel se detuvo a unos metros de distancia. «¿Fuiste tú quien me envió el mensaje?». Isabella se giró lentamente y lo miró. «Sí». Samuel cruzó los brazos. «¿Para qué?». Ella respiró hondo. «Porque quiero entender, quiero saber si todo esto de verdad es solo negocios para ti». Samuel sintió un escalofrío. ¿Qué más podría ser? Isabella dio un paso hacia él. «Venganza». Samuel apretó la mandíbula. «Eso es cosa del pasado». «No mientas», susurró ella. «Te conozco, Samuel». Él sintió que su corazón latía con fuerza. Porque ella tenía razón. Pero no podía admitirlo. No podía mostrar debilidad. Así que endureció la mirada y dijo: «Esto es solo trabajo, Isabella. Nada más». Ella lo miró con tristeza. «¿Eso significa que ya no sientes nada?». Hubo un silencio largo. Un silencio en el que todo pareció detenerse. Samuel quiso responder. Quiso decir que ya no le importaba. Que lo había superado. Que Isabella Lombardi no significaba nada para él. Pero cuando la miró a los ojos, supo que no podía decirlo. Porque sería una mentira. Así que, sin responder, simplemente se giró y se alejó. Porque en ese momento, entendió algo aterrador. Por mucho que intentara negarlo. Por mucho que intentara convencerse de lo contrario. Isabella Lombardi seguía siendo su debilidad. Y eso, lo aterrorizaba. Samuel caminó por las calles iluminadas de la ciudad con la mente enredada en pensamientos que no quería tener. Se suponía que ya lo había superado.
Se suponía que Isabella Lombardi ya no significaba nada. Pero entonces, ¿por qué su corazón latía con tanta fuerza? ¿Por qué sus palabras seguían resonando en su cabeza? Eso significa que ya no sientes nada. Quiso ignorarlo. Quiso convencerse de que solo eran recuerdos del pasado. Pero en el fondo, sabía la verdad. Nunca la había olvidado. Y ese era su mayor problema. Porque ahora no podía permitirse sentir. Ahora estaba en el poder. Y los sentimientos eran una debilidad que no podía permitirse. Al día siguiente, llegó a la oficina con la misma determinación de siempre. Tenía reuniones, decisiones que tomar, estrategias que ejecutar. Y nada, absolutamente nada, lo desviaría de su camino. Pero cuando entró en la sala de juntas para la siguiente reunión con los Lombardi, su determinación se tambaleó. Porque allí estaba Isabella, sentada al otro lado de la mesa, con una expresión neutra, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Samuel sintió un escalofrío. Así que ella también sabía jugar a esto. Empecemos, dijo con voz firme. Los temas de la reunión avanzaron sin interrupciones. Pero había algo diferente en el ambiente. Samuel lo notó. Cada vez que hablaba, Isabella lo miraba con una intensidad que no podía ignorar. No decía nada fuera de lugar. No hacía comentarios innecesarios. Pero su mirada lo decía todo. Y eso lo desconcentraba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Después de la reunión, Samuel salió de la sala y se dirigió a su oficina. Necesitaba espacio. Necesitaba recuperar el control. Pero entonces, la puerta se abrió sin previo aviso. Era Isabella. ¿Qué haces aquí?, preguntó Samuel, cruzando los brazos. Ella cerró la puerta detrás de sí. Necesito respuestas. Samuel suspiró. Isabella, no es el momento. Siempre dices eso, respondió ella, dando un paso más cerca. Pero nunca dices la verdad. Samuel la miró con seriedad. ¿Qué verdad? Que sigues sintiendo algo. El silencio cayó sobre la oficina como una sombra pesada. Samuel tragó saliva. Eso no importa. Para mí sí, susurró Isabella. Samuel sintió como su pulso se aceleraba. Ella estaba demasiado cerca de romper la barrera que había construido entre ellos. No puedes hacer esto, dijo él, con voz más baja de lo que le hubiera gustado. ¿Hacer qué?, preguntó ella, con la mirada clavada en la suya. Samuel cerró los ojos por un momento. No puedes volver después de todo este tiempo, fingiendo que nada ha cambiado. Isabella lo miró con intensidad. Yo no soy la única fingiendo. Samuel sintió un escalofrío. Porque sabía que tenía razón. Porque Isabella nunca había dejado de importarle. Pero entonces, algo dentro de él se quebró. Esto no puede pasar, dijo con firmeza, apartándose de ella. Tenemos negocios que manejar. Esto es profesional. Los ojos de Isabella brillaron con algo que él no pudo descifrar. ¿De verdad puedes seguir fingiendo eso? Samuel no respondió. Porque no tenía una respuesta. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de qué hacer. Lo único que sabía era que Isabella Lombardi seguía siendo su mayor distracción. Y eso lo ponía en peligro. Porque si no tenía cuidado, podría volver a enamorarse de ella. Y esa era una batalla que no estaba seguro de poder ganar. Samuel pasó el resto del día intentando concentrarse en su trabajo. Pero fue inútil. Cada palabra que Isabella había dicho seguía resonando en su cabeza. Yo no soy la única fingiendo. No podía permitirse caer en eso. Todo lo que había logrado, todo el poder que había conseguido, no podía derrumbarse por un sentimiento del pasado. Había trabajado demasiado para llegar hasta aquí. Había soportado humillaciones, desprecio, sacrificios. No iba a arriesgarlo todo por una mujer que nunca luchó por él cuando tuvo la oportunidad. Así que decidió hacer lo que mejor sabía hacer. Bloquear sus emociones. Apagar lo que sentía. Y centrarse en lo que realmente importaba. El poder. Los días pasaron y Samuel siguió su estrategia. Mantenía todo estrictamente profesional. Cada vez que veía a Isabella, era cortés, pero distante. Cada vez que hablaban en las reuniones, su tono era neutro, impersonal. Pero lo que no esperaba, era que Isabella hiciera lo mismo. Al principio, pensó que era una estrategia para provocarlo. Pero conforme pasaban los días, se dio cuenta de que ella estaba actuando con la misma frialdad que él. Como si realmente hubiera cerrado esa parte de su corazón. Samuel sintió algo que no esperaba. Molestia. ¿Era eso lo que quería?
¿Que ella lo olvidara? ¿Que ya no intentara acercarse a él? ¿Que lo tratara como a cualquier otro socio de negocios? Pero entonces, ¿por qué esa idea lo hacía sentir un vacío inexplicable? Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Samuel estaba en su oficina revisando documentos cuando alguien llamó a la puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista. La puerta se abrió y una voz femenina habló con suavidad. «Buenas noches». Samuel levantó la mirada y su corazón dio un vuelco. Isabella. Llevaba un vestido de seda azul y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. Se veía distinta. No era la empresaria seria que había visto en las reuniones. Era la Isabella de antes. La Isabella que le había robado la respiración la primera vez que la vio en los jardines de la mansión Lombardi. Pero él no podía permitirse pensar en eso. ¿Necesitas algo?, preguntó con frialdad. Isabella cerró la puerta detrás de ella y se acercó. «Solo quiero entender algo». Samuel se apoyó en el escritorio y cruzó los brazos. ¿Entender qué? Isabella lo miró fijamente. ¿Por qué te alejaste así de repente? Samuel apretó la mandíbula. Porque lo nuestro no tiene sentido. ¿Lo nuestro?, susurró ella, dando un paso más cerca. ¿Así que admites que hubo algo? Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella lo estaba acorralando. No podía permitirlo. Fue hace mucho tiempo, dijo con voz dura. Y ahora somos personas distintas. Isabella lo miró con intensidad. No creo que se pueda olvidar algo así de fácil. Samuel se obligó a mantenerse firme. ¿Tú lo hiciste? Los ojos de Isabella se oscurecieron. Eso no es justo. ¿No es justo?, repitió él, dejando escapar una risa seca. ¿Sabes que no fue justo, Isabella? Que cuando me echaron de tu casa como si fuera basura, tú te quedaste callada. Isabella palideció. Tuvimos nuestra oportunidad, continuó Samuel, su voz cargada de amargura. Y la perdiste. Hubo un largo silencio. Isabella bajó la mirada. Y por primera vez, Samuel vio dolor en sus ojos. Un dolor real. Pero no podía permitirse sentir lástima. No ahora. Así que suspiró y dijo con voz firme. Es mejor que te vayas. Isabella levantó la cabeza. Y lo miró de una forma que Samuel no pudo descifrar. Pero entonces, en lugar de insistir, simplemente asintió. Está bien. Se giró y caminó hacia la puerta. Samuel sintió un extraño nudo en el pecho. Pero no dijo nada. Porque si abría la boca, podría decir algo de lo que se arrepentiría. Y así, Isabella Lombardi salió de su oficina. Y Samuel sintió que, aunque había ganado la batalla, había perdido algo más. Algo que ni siquiera estaba seguro de querer recuperar. Pero que, en el fondo, sabía que jamás había dejado de ser suyo. Samuel se quedó en su oficina con la mirada fija en la puerta por donde Isabella había salido. Su corazón latía con fuerza. Pero no era por rabia. No era por orgullo. Era porque, por primera vez en mucho tiempo, se sentía perdido. Había pasado años construyendo una coraza, fortaleciéndose, convenciéndose de que su pasado no lo definía. Pero entonces, Isabella apareció de nuevo. Y con solo unas palabras, con solo una mirada, había logrado hacerlo dudar. Los días siguientes fueron un desafío. Samuel intentó seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero Isabella también había cambiado su actitud. Ya no lo miraba con tristeza ni intentaba hablarle. Simplemente seguía adelante. Y eso, lo molestaba. Porque aunque lo había negado durante todo este tiempo, una parte de él quería que ella siguiera luchando. Una parte de él quería que demostrara que todavía le importaba. Pero Isabella parecía haber entendido su mensaje. Y ahora, ella también jugaba a la indiferencia. Samuel debería sentirse satisfecho. Pero en lugar de eso, sentía un vacío inexplicable. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, su teléfono sonó. Era Verónica, la asistente de Ferrer. Samuel, hay un evento importante esta noche. Necesitamos que estés allí. Samuel suspiró. ¿De qué se trata? Es un evento de empresarios e inversionistas. Los Lombardi estarán presentes. Samuel se quedó en silencio por un momento. No tenía ganas de verla. No tenía ganas de estar en el mismo lugar que ella. Pero al mismo tiempo, quería saber si Isabella seguía pensando en él. Así que respondió con calma. Estaré allí. Esa noche, Samuel llegó al evento con un traje negro impecable. El salón estaba lleno de empresarios, inversionistas y miembros de la alta sociedad. Y entre ellos, estaban los Lombardi.
Samuel los vio de inmediato. La señora Lombardi hablaba con un grupo de inversores. Esteban lo fulminaba con la mirada desde la distancia. Pero fue Isabella quien realmente captó su atención. Vestía un vestido rojo elegante, con el cabello recogido en un moño suelto. Se veía hermosa, intocable. Y lo peor de todo, no lo estaba mirando. Samuel sintió un escalofrío. Ella sonreía, conversaba con otros empresarios, parecía completamente ajena a su presencia. Y eso lo enfureció. Así que, sin pensarlo, tomó una copa de vino y caminó hacia ella. Cuando Isabella lo vio acercarse, su sonrisa se desvaneció por un instante. Pero se recuperó rápidamente. Samuel, dijo con un tono educado, pero distante. Isabella, respondió él con la misma frialdad. No esperaba verte aquí. Samuel sonrió levemente. Es curioso, yo tampoco esperaba verte tan cómoda. Los ojos de Isabella brillaron con un destello de desafío. ¿Por qué no habría de estarlo? Pensé que después de nuestra última conversación, tal vez habrías estado distraída. Isabella alzó una ceja. Samuel, no eres el centro de mi mundo. Samuel sintió una punzada en el pecho. Ella estaba jugando el mismo juego que él. Y por primera vez, estaba perdiendo. Pero no iba a dejar que eso pasara. Así que dio un paso más cerca y bajó la voz. Si realmente no te importara, no estarías evitando mirarme. Isabella lo miró a los ojos con intensidad. Y durante un instante, Samuel pensó que ella iba a decir algo. Pero en lugar de eso, simplemente sonrió. Disfruta la velada, Samuel. Y con la misma elegancia con la que había llegado, se alejó. Samuel se quedó de pie en medio del salón, con la copa en la mano y la sangre ardiendo en sus venas. No podía creerlo. No podía aceptar que ella estuviera ganando esta vez. Porque aunque había pasado años fortaleciéndose, aunque había construido un imperio desde cero, aunque había tomado el control de la empresa de su antigua patrona, no había logrado sacarla de su corazón. Y eso lo aterraba más que cualquier fracaso. Porque ahora, por primera vez, era él quien no tenía el control. Samuel no podía creer lo que acababa de pasar. Se quedó de pie en medio del salón, viendo cómo Isabella se alejaba con paso elegante, como si realmente ya no le importara. Eso no era posible. Pasó años esperando este momento. Se preparó para enfrentarla, para demostrarle que ya no era el mismo, que había cambiado, que ahora él tenía el control. Pero entonces, ¿por qué sentía que era ella quien lo tenía en sus manos? Samuel apretó la mandíbula. No podía dejar que esto lo afectara. Se obligó a respirar hondo, a calmarse, a recuperar la compostura. Pero por dentro, estaba ardiendo. El evento siguió su curso. Samuel habló con inversionistas, cerró acuerdos, mantuvo su imagen impecable. Pero su mente seguía en Isabella. Cada vez que la veía al otro lado del salón, sonriendo, conversando con otros empresarios, riendo como si todo estuviera perfectamente bien, sentía una rabia fría recorriéndole la piel. Porque en su mente, ella debía estar sufriendo por él. Debería estar confundida, debería estar luchando contra lo que sentía. Pero no lo estaba. Y eso, lo estaba volviendo loco. Más tarde esa noche, cuando el evento estaba por terminar, Samuel decidió hacer algo que normalmente no haría. Se acercó a la barra y pidió un whisky. No solía beber en eventos de negocios, pero esta vez lo necesitaba. Necesitaba aclarar su mente. O al menos, necesitaba apagar lo que estaba sintiendo. Pero entonces, sintió una presencia a su lado. No pareces estar disfrutando la noche. Esa voz. Samuel giró la cabeza y vio a Isabella parada junto a él, con una copa de vino en la mano. Estoy perfectamente bien, respondió él con frialdad. Isabella lo observó con una media sonrisa. ¿Seguirás fingiendo que esto no te afecta? Samuel apretó los dientes. No estoy fingiendo nada. Ella tomó un sorbo de su vino. Samuel, te conozco. No, ya no me conoces. Isabella inclinó la cabeza levemente. ¿De verdad crees eso? Samuel soltó una risa seca. La pregunta es, ¿tú crees que sigo siendo el mismo? Hubo un silencio que se sintió cargado de algo peligroso. Isabella dejó su copa sobre la barra y lo miró fijamente. No eres el mismo, admitió con voz suave. Pero aún así, no puedo dejar de pensar en ti. Samuel sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Se obligó a mantenerse firme. Eso no cambia nada. No, susurró ella. Samuel no respondió.
porque en ese momento, Isabella dio un paso más cerca. Lo suficientemente cerca como para que sintiera su perfume, como para que su respiración chocara contra la suya, como para que todo su autocontrol se hiciera añicos. «Demuéstrame que ya no sientes nada», susurró ella. Samuel tragó saliva. Su piel ardía. Su mente le decía que se alejara, que ignorara lo que sentía, que no cayera en su juego. Pero su corazón gritaba otra cosa, sin pensarlo, sin poder detenerse, sin importar las consecuencias. Samuel la besó. Fue un beso cargado de rabia, de deseo reprimido, de todos los años en los que se convenció de que la había olvidado. Pero en cuanto sus labios tocaron los de Isabella, supo la verdad. Nunca la olvidó. Nunca dejó de sentir. Y ahora, estaba más perdido que nunca. El mundo pareció detenerse en el momento en que los labios de Samuel tocaron los de Isabella. Todo lo que había reprimido durante años, todo el resentimiento, el dolor, el deseo, explotó. El beso no fue tierno ni dulce. Fue intenso. Fue desesperado. Fue una batalla entre dos personas que habían intentado negar lo inevitable. Pero lo inevitable siempre encuentra su camino. Isabella respondió con la misma fuerza. Sus manos se aferraron a la solapa del traje de Samuel, acercándolo más, como si temiera que él se alejara. Como si hubiera estado esperando este momento tanto como él. Y Samuel se perdió en ella, en su aroma, en la forma en que su cuerpo temblaba contra el suyo, en la certeza de que, sin importar cuánto hubiera cambiado, sin importar cuánto hubiera intentado olvidarla, Isabella Lombardi seguía siendo suya. Pero entonces, como si la realidad los golpeara al mismo tiempo, ambos se separaron bruscamente. Respiraban con dificultad, las miradas ardían, y el silencio que los envolvió fue ensordecedor. Isabella llevó una mano a sus labios, todavía sorprendida por lo que acababa de ocurrir. Samuel pasó una mano por su cabello, intentando recuperar la compostura. Pero no podía, porque en el momento en que la besó, se dio cuenta de que nunca había dejado de amarla. Y eso lo aterrorizó. «Esto no debió pasar», susurró finalmente. Isabella lo miró con algo parecido al dolor en los ojos. «Entonces dime que no sentiste nada». Samuel apretó los dientes. Podría mentir. Podría decir que fue un error. Podría fingir que lo que pasó no significó nada. Pero ya no era el mismo joven que solía reprimir sus sentimientos. Y sobre todo, ya no podía seguir engañándose a sí mismo. «No puedo decirte eso», admitió con voz ronca. Isabella respiró hondo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» Samuel cerró los ojos un segundo, porque la verdad era que no tenía idea. Había construido su vida alrededor de la idea de que ella ya no era parte de ella. Pero ahora, todo se había derrumbado. Cuando volvió a abrir los ojos, la miró con intensidad. «No lo sé». Isabella sostuvo su mirada. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. «Entonces, averiguémoslo juntos». Samuel sintió un escalofrío. Sabía que esto podía ser un error. Sabía que jugar con el pasado era peligroso. Pero en ese momento, con Isabella frente a él, con su corazón latiendo como un loco, nada más importaba, porque finalmente lo entendió. Por mucho que intentara resistirse, por mucho que intentara ser frío, Isabella Lombardi siempre había sido su destino. Y esta vez, no iba a huir de ella. Samuel nunca se había sentido tan vulnerable. Toda su vida había luchado por construir una muralla a su alrededor. Había trabajado sin descanso para volverse fuerte, para demostrarle al mundo, y a sí mismo, que nadie volvería a pisotearlo. Pero Isabella Lombardi, ella tenía la capacidad de derribar su coraza con una sola mirada. Después del beso, Samuel no pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas, de dudas, de emociones que no quería sentir. ¿Había sido un error? ¿O era el destino intentando darle una segunda oportunidad? Pero la pregunta más aterradora de todas era, ¿estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella? Al día siguiente, Samuel llegó a la oficina más temprano de lo normal. Se sumergió en su trabajo, en documentos, en reuniones, en cualquier cosa que lo mantuviera ocupado. Pero no importaba cuánto intentara distraerse. Ella seguía allí. En su mente, en su piel, en el ardor de sus labios, recordando la sensación del beso. Y lo peor de todo, sabía que tarde o temprano tendría que verla de nuevo. La oportunidad no tardó en llegar. Esa tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, alguien llamó a la puerta.
Samuel sabía quién era antes de siquiera mirar. Isabella. Entró con la misma elegancia de siempre, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Determinación. Samuel soltó un suspiro y se apoyó en su escritorio. Sabía que vendrías. No tenía opción, respondió ella, cerrando la puerta detrás de sí. Samuel la miró fijamente. ¿Y qué quieres decirme? Quiero saber qué sigue, dijo Isabella sin rodeos. Samuel arqueó una ceja. ¿Qué sigue? Sí, afirmó ella, dando un paso más cerca. No voy a fingir que lo que pasó anoche no significó nada. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Isabella, no me digas que fue un error, lo interrumpió ella. Porque ambos sabemos que no lo fue. Samuel apretó la mandíbula. No todo es tan fácil. Isabella lo miró con intensidad. ¿Por qué no? Porque esto no debería estar pasando, dijo él con un tono más duro del que pretendía. Porque yo volví con un propósito. Porque pasé años construyendo algo y no puedo permitir que los sentimientos me desvíen del camino. ¿Los sentimientos? Susurró Isabella. Entonces admites que sigues sintiendo algo por mí. Samuel se quedó en silencio. Porque sabía que cualquier respuesta que diera, la verdad ya estaba en el aire. No quiero hacerte daño, Isabella, dijo finalmente. Entonces no lo hagas, respondió ella con suavidad. Samuel cerró los ojos un instante. Estaba perdiendo esta batalla. Y lo peor de todo, era que ya no estaba seguro de querer ganarla. En un impulso que ni él mismo entendió, se acercó. No hubo palabras, no hubo dudas, solo el instante en que su mano rozó la de Isabella. El instante en que sus cuerpos se alinearon, como si el universo los estuviera empujando de vuelta el uno al otro. Y esta vez, cuando la besó, no fue con rabia, no fue con deseo reprimido, fue con algo más profundo, con algo que no se había atrevido a admitir hasta ahora. Porque esta vez, no estaba besando un recuerdo, no estaba besando a la Isabella del pasado, estaba besando a la mujer que todavía amaba en el presente. Y esa era la verdad que ya no podía seguir negando. El beso que compartieron no fue como el primero. Esta vez no hubo rabia, no hubo venganza, solo dos almas que, a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, seguían encontrándose la una en la otra. Samuel sintió como Isabella se aferraba a su camisa, como si temiera que él se apartara. Y por un momento, él también tuvo miedo. Miedo de lo que esto significaba. Miedo de que ella volviera a romperlo. Miedo de no ser capaz de resistirse a ella nunca más. Porque en el instante en que la besó, supo que estaba perdido. Y lo peor de todo, era que ya no quería huir. Cuando el beso terminó, Isabella apoyó la frente contra la suya y cerró los ojos. Dime que esto no significa nada, susurró. Samuel tragó saliva. Sabía que podía hacerlo. Sabía que podía mentir. Pero en lugar de eso, sus dedos rozaron suavemente la mejilla de Isabella. No puedo. Ella abrió los ojos lentamente y lo miró. ¿Y ahora qué? Samuel respiró hondo. No lo sé. Yo tampoco, susurró Isabella con una sonrisa leve. Samuel soltó una risa breve y amarga. Esto no será fácil. Nunca lo ha sido. Samuel la miró fijamente. ¿Estás dispuesta a arriesgarte? Isabella tomó su mano y la entrelazó con la suya. Si tú lo estás. Samuel sintió un nudo en la garganta. Porque, por primera vez en años, quería arriesgarse. Quería dejar de lado la rabia, el resentimiento, el pasado. Quería aferrarse a la única verdad que realmente importaba. Que Isabella Lombardi siempre había sido su destino. Los días siguientes fueron extraños. En las reuniones de negocios, mantenían la compostura. Eran profesionales, fríos, pero cuando las puertas se cerraban, cuando las miradas se encontraban sin testigos, cuando los roces accidentales duraban un segundo más de lo debido, Samuel sentía que todo lo que había construido a su alrededor se desmoronaba poco a poco. Y lo peor de todo, era que ya no le importaba. Una noche, Isabella lo llamó. Ven a la terraza del Hotel Imperial. Samuel frunció el ceño. ¿Por qué? Solo ven. Samuel dudó por un momento, pero al final, fue. Cuando llegó, la encontró de pie bajo la luz de la ciudad. Y al verla ahí, hermosa, con el viento revolviendo su cabello, Samuel supo que estaba perdido. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó. Isabella lo miró con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Quiero hacerte una pregunta. Samuel sintió su corazón latir con fuerza. Dime. Isabella respiró hondo. Si no hubieras vuelto por negocios, ¿me habrías buscado?
Samuel sintió un golpe en el pecho. Porque la respuesta era sí. Siempre habría vuelto por ella. Incluso si no lo admitía. Incluso si no quería aceptarlo. Pero en lugar de decirlo, simplemente se acercó. Tomó su rostro entre sus manos. Y la besó. Porque ya no necesitaban palabras. Porque la respuesta estaba en cada caricia, en cada suspiro, en cada latido compartido. Porque, por primera vez en su vida, Samuel dejó de pensar en el pasado. Y decidió que Isabella era su presente. Y si el destino lo permitía, también su futuro. Samuel e Isabella se quedaron en la terraza del hotel, bajo las luces de la ciudad, sin hablar. No necesitaban palabras, porque en el silencio, en la manera en que sus dedos se entrelazaban, en la forma en que sus miradas se buscaban, sabían que algo había cambiado. Samuel había pasado años construyendo una muralla entre él e Isabella. Pero en ese momento, la muralla ya no existía. Y eso era lo más aterrador y maravilloso a la vez. Los días siguientes fueron un juego peligroso. Durante las reuniones con los Lombardi, mantenían la distancia. Samuel hablaba con la misma frialdad de siempre. Isabella asentía con profesionalismo. Pero en el fondo, ambos sabían la verdad. Cuando los demás no miraban, cuando nadie estaba cerca, las miradas se volvían intensas. Los roces se sentían eléctricos. Y cada noche, cuando el día terminaba y el trabajo quedaba atrás, se encontraban a solas. Al principio, era solo para hablar, para entender lo que sentían, para reconstruir algo que, por años, ambos habían creído roto. Pero pronto, las palabras se convirtieron en caricias. Los susurros se convirtieron en besos. Y antes de que Samuel pudiera detenerlo, se dio cuenta de que ya no podía vivir sin ella. Pero el mundo no era tan simple. Y si algo sabía Samuel, era que el pasado siempre regresa. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina, Verónica, la asistente de Ferrer, entró con una expresión seria. «Tenemos un problema». Samuel dejó la pluma sobre la mesa y la miró con atención. «¿Qué sucede?» Verónica dejó una carpeta sobre su escritorio. Samuel la abrió y, en cuanto vio el contenido, su sangre se heló. Artículos de prensa, fotografías, rumores sobre la relación entre él e Isabella. Sobre cómo el inversionista que estaba tomando el control de Lombardi Corporation tenía un pasado oculto con la hija de la familia. Samuel sintió como la rabia lo atravesaba. ¿Quién filtró esto? Verónica negó con la cabeza. Aún no lo sabemos. Pero hay algo más. Samuel la miró con el ceño fruncido. Verónica tomó un sobresellado y lo puso sobre la mesa. Este mensaje llegó esta mañana. Es anónimo. Samuel rompió el sello y sacó una sola hoja con una frase escrita en letras gruesas. Sabemos lo que estás haciendo. Y vamos a detenerte. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Los Lombardi. Y más específicamente, Esteban. Samuel salió de la oficina con la mandíbula tensa. Si Esteban creía que podía amenazarlo, se equivocaba. No iba a permitir que nadie lo alejara de Isabella. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de la tormenta que estaba por venir. Samuel sintió la rabia ardiendo en su pecho mientras sostenía la nota anónima en sus manos. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esto. Esteban Lombardi. Era el único que tenía razones para querer destruirlo, el único que jamás aceptaría que alguien como Samuel tuviera poder sobre su familia. Pero si Esteban pensaba que lo asustaría con amenazas baratas, se equivocaba. Samuel no era el mismo joven indefenso de antes. Ahora tenía el control. Y no iba a dejar que nadie se lo arrebatara. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y marcó el número de Isabella. Ella respondió al segundo timbre. Samuel. Había algo en su tono que lo hizo fruncir el ceño. ¿Estás bien? Isabella suspiró. Acabo de ver las noticias. Samuel cerró los ojos por un momento. Claro. La filtración de los rumores sobre ellos. No te preocupes, Isabella, dijo con voz firme. Voy a encargarme de esto. ¿Cómo? Preguntó ella con preocupación. Samuel, mi familia. Tu familia no puede hacerme nada. Esteban no va a quedarse de brazos cruzados. Samuel sintió una sonrisa fría formarse en sus labios. Ni yo. Hubo un silencio. Finalmente, Isabella susurró. No quiero que esto termine en una guerra. Samuel apretó el puño. Pero ya era una guerra. Esteban había cruzado la línea. Y ahora, Samuel iba a responder. Horas más tarde,
Samuel llegó a la mansión Lombardi sin previo aviso. Los guardias intentaron detenerlo, pero su mirada bastó para que lo dejaran pasar. Entró al enorme salón principal y, tal como esperaba, Esteban estaba allí, esperándolo. El hombre lo recibió con una sonrisa burlona. Vaya, el mesero se atrevió a venir. Samuel no reaccionó. Solo se acercó con calma y dejó la nota amenazante sobre la mesa de mármol. ¿Esto es tuyo? Esteban soltó una carcajada. No sé de qué hablas. Samuel entrecerró los ojos. Escúchame bien, Lombardi. No me asustan tus juegos sucios. No me interesa tu aprobación. Pero si intentas hacerle daño a Isabella o interferir en nuestra relación. Se inclinó ligeramente hacia él, su voz volviéndose un susurro peligroso. Vas a lamentarlo. La sonrisa de Esteban desapareció. ¿Me estás amenazando? Samuel sostuvo su mirada sin pestañear. No. Solo te estoy advirtiendo que no tienes idea de con quién te estás metiendo. El aire en la habitación se volvió pesado. Por primera vez, Esteban no tenía la ventaja. Por primera vez, él no era el que controlaba la situación. Samuel dio un paso atrás y se giró para irse. Pero antes de cruzar la puerta, escuchó la voz de Esteban. Esto no ha terminado. Samuel se detuvo un segundo. Sin mirarlo, respondió con voz serena. Tienes razón. Y luego, sin decir más, salió de la mansión. Sabía que esto era solo el comienzo. Sabía que Esteban no se rendiría fácilmente. Pero Samuel tampoco. Porque ahora tenía algo que antes no tenía. Tenía a Isabella. Y por ella, estaba dispuesto a luchar hasta el final. Samuel salió de la mansión Lombardi con la sangre aún ardiéndole en las venas. No le tenía miedo a Esteban. Sabía que su antiguo enemigo haría lo imposible por arruinarlo, pero él no era el mismo hombre que una vez trabajó en esos jardines. Ahora, era más fuerte. Ahora, tenía poder. Y lo más importante, tenía a Isabella. Cuando llegó a su departamento, Isabella ya estaba allí, esperándolo. Se había quitado los tacones y caminaba de un lado a otro, claramente preocupada. En cuanto lo vio entrar, corrió hacia él. ¿Fuiste a ver a Esteban? Samuel dejó su chaqueta sobre el sofá y asintió. Tenía que dejarle claro que no me va a intimidar. Isabella suspiró y apoyó las manos en sus caderas. Dios, Samuel. Esteban no es alguien que se rinda fácilmente. Yo tampoco. Ella lo miró con intensidad. ¿Qué es lo que quieres hacer? Samuel se acercó y tomó su rostro entre sus manos con suavidad. Quiero estar contigo. Isabella cerró los ojos un segundo, disfrutando su toque. Pero mi familia. Tu familia no va a decidir por ti. Ella lo miró con incertidumbre. Samuel, ¿y si todo esto nos destruye? Samuel deslizó el pulgar sobre su mejilla. Entonces, lucharemos. Isabella tragó saliva. ¿Por qué estás tan seguro? Samuel sonrió con ternura. Porque después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos sufrido, no voy a perderte otra vez. Los ojos de Isabella se llenaron de emoción. Y en ese momento, supieron que no había vuelta atrás. Que estaban juntos en esto. Que, pase lo que pase, lucharían por su amor. Pero Samuel sabía que la lucha aún no había terminado. Y que Esteban no se quedaría de brazos cruzados. Porque hombres como él nunca aceptan la derrota. Lo que Samuel no sabía era que la siguiente jugada de Esteban sería la más peligrosa de todas. Y que esta vez, no solo su relación con Isabella estaba en juego, sino también su vida. Samuel siempre supo que Esteban Lombardi no se rendiría sin pelear, pero no imaginó hasta dónde llegaría su enemigo para intentar destruirlo. La mañana siguiente, Samuel llegó a su oficina como cualquier otro día. Pero en cuanto cruzó la puerta, Verónica, su asistente, corrió hacia él con una expresión de pánico. Samuel, tenemos un problema. Él frunció el ceño. ¿Qué pasó? Verónica le entregó su tablet. Mira esto. Samuel tomó el dispositivo y, en cuanto vio la pantalla, su sangre se heló. Titulares de noticias. Imágenes de él. De Isabella. De su relación. Pero lo peor. Acusaciones falsas sobre corrupción, fraude y lavado de dinero. ¿Quién hizo esto? Preguntó con voz tensa. Verónica lo miró con seriedad. Fue Esteban Lombardi. Samuel apretó los puños con rabia. Ese maldito. Samuel, lo interrumpió Verónica, esto no es solo un escándalo. Están exigiendo una investigación oficial. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esteban había atacado donde más dolía. No solo intentaba destruir su imagen.
Intentaba destruirlo legalmente. Intentaba arrebatarle todo lo que había construido. Pero si creía que Samuel iba a quedarse de brazos cruzados, se equivocaba. La siguiente hora fue un torbellino de llamadas, reuniones y estrategias. Samuel habló con sus abogados, con su equipo de relaciones públicas, con inversionistas. Sabía que su única opción era ir al frente, enfrentar la tormenta de frente. Y lo haría. Pero había una persona con la que necesitaba hablar primero. Cuando llegó a la mansión Lombardi, no perdió tiempo. Caminó con paso firme hasta la sala principal. Esteban estaba allí, con su sonrisa arrogante. Viniste más rápido de lo que esperaba. Samuel lo miró con fuego en los ojos. Sabía que harías algo sucio, pero esto es una declaración de guerra. Esteban rió. Oh, Samuel. No es una guerra si el otro bando ya perdió. Samuel entrecerró los ojos. ¿Crees que esto me va a detener? Esteban cruzó los brazos. Creo que cuando los medios y la justicia terminen contigo, no quedará nada de tu preciosa carrera. Samuel respiró hondo. Voy a limpiar mi nombre. Buena suerte con eso. Y cuando lo haga, dio un paso más cerca y lo miró directamente a los ojos. Voy a asegurarme de que seas tú quien pierda todo. Esteban dejó de sonreír. Porque por primera vez, vio algo en Samuel que lo inquietó. Determinación absoluta. Samuel no era el mismo joven al que podía humillar. Ahora, era un rival. Y lo peor de todo, uno que no iba a detenerse. El escándalo duró semanas. Samuel tuvo que pelear con abogados, con inversionistas, con medios de comunicación. Pero nunca perdió el control. Demostró cada acusación falsa. Expuso cada mentira. Y cuando todo terminó, no solo salió limpio, sino que expuso la corrupción interna dentro de Lombardi Corporation. Y el resultado fue devastador. Esteban perdió su puesto en la empresa. Su madre se vio obligada a retirarse. Y el imperio Lombardi quedó en ruinas. Samuel había ganado. Pero lo que realmente importaba era lo que había ganado fuera de los negocios. En una noche tranquila, Samuel e Isabella se encontraron en la terraza del hotel donde todo había cambiado entre ellos. Esta vez, no había miedo. No había barreras. Solo dos personas que, después de todo, se habían encontrado de nuevo. Isabella tomó su mano y lo miró a los ojos. ¿Qué sigue ahora? Samuel sonrió. Lo que queramos. Ella rió suavemente y apoyó la cabeza en su pecho. Samuel cerró los ojos y la abrazó con fuerza. Porque ahora, por fin, el pasado quedaba atrás. Porque ahora, por fin, el amor había ganado. Y porque ahora, Samuel tenía todo lo que siempre quiso. El éxito, el poder. Y, lo más importante, a la mujer que siempre había amado. El sol se reflejaba en los grandes ventanales de la oficina de Samuel. Era un día como cualquier otro en la ciudad. Pero para él, era el primer día del resto de su vida. Un año había pasado desde el escándalo que casi lo destruyó. Desde entonces, todo había cambiado. Lombardi Corporation había quedado en ruinas, pero Samuel no había sido cruel. No había destruido la empresa por completo. Había permitido que Isabella tomara el control y reconstruyera lo que su familia había perdido. Bajo su liderazgo, la empresa comenzó a prosperar de nuevo. Pero esta vez, sin corrupción, sin juegos sucios, sin los errores del pasado. Y Samuel había logrado lo que siempre soñó. Había consolidado su propio imperio. Ahora, era uno de los inversionistas más poderosos del país. Ya nadie podía dudar de su éxito. Ya nadie podía menospreciarlo. Pero lo más importante de todo, ya nadie podía alejarlo de Isabella. En ese momento, la puerta de su oficina se abrió. Samuel levantó la mirada y sonrió. Era Isabella. Vestía un elegante traje blanco, pero su sonrisa seguía siendo la misma de siempre. Espero que no estés demasiado ocupado para tu prometida, bromeó, caminando hacia él. Samuel dejó los documentos que tenía en la mano y se puso de pie. Para ti, nunca. Isabella rodeó el escritorio y se acercó. Samuel la tomó de la cintura y la miró con intensidad. No puedo creer que después de todo, terminamos aquí. Isabella sonrió. ¿Aquí, en tu oficina? Samuel rió y negó con la cabeza. No. Aquí, juntos. Ella lo miró con ternura. Siempre fuimos el destino del otro, Samuel. Solo nos tomó un poco de tiempo aceptarlo. Samuel pasó una mano por su cabello y la besó con suavidad. Porque tenía razón. Siempre habían sido el destino del otro.
Siempre habían estado destinados a encontrarse. Y ahora, nada ni nadie podría separarlos de nuevo. Días después, en una hermosa ceremonia privada, Samuel e Isabella se casaron. No fue una boda ostentosa. No hubo miles de invitados ni un evento para la alta sociedad. Solo amigos cercanos. Solo amor verdadero. Y cuando Isabella caminó hacia él en el altar, con su vestido blanco y su mirada llena de felicidad, Samuel supo que, después de todo, lo había conseguido. No solo la venganza, no solo el éxito, sino la felicidad real. Porque en ese momento, entendió algo que no había comprendido antes. El verdadero poder no estaba en el dinero ni en los negocios. El verdadero poder era tener a la persona que amas a tu lado, sin importar lo que pase. La vida es un juego impredecible. A veces, nos encontramos en lo más bajo, sintiéndonos humillados, sin esperanza, creyendo que nunca podremos cambiar nuestro destino. Pero la verdad es que el destino no está escrito. Samuel fue despreciado, humillado y traicionado. Pero en lugar de rendirse, en lugar de aceptar su lugar en la sombra, decidió luchar. Luchó por su dignidad, por su éxito, por el amor que nunca pudo olvidar. Y al final, demostró que la verdadera victoria no es la venganza, sino encontrar la felicidad en el camino que eliges. Porque no importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces te digan que no eres suficiente. Si trabajas con determinación, si crees en ti mismo y si luchas por lo que realmente quieres, el mundo tendrá que inclinarse ante ti. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Déjanos tu comentario y dime, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Samuel? Comparte esta historia con alguien que necesite un poco de motivación y amor. Nos vemos en la próxima historia, porque esto solo es el comienzo. Suscríbete ahora.